sobre el arte en el reino animal. ¿Es el sexo la razón del arte? Hola, soy Mara Biogea y hoy me salgo un poco de mi área de conocimiento, pero es que el tema es fascinante. Como bióloga estoy convencida de que como los seres humanos somos animales, nuestro comportamiento tiene que tener una base animal y de que el arte, aunque es un fenómeno nuevo, es el resultado de nuestra evolución. Vamos a viajar para intentar descubrir las razones biológicas del arte y espero convencerte de que éstas están en la selección sexual. Empezamos explicando qué es el arte. Difícil. Podemos enumerar sus características. Las creaciones artísticas son el resultado de un acto consciente e intencionado. No tienen sentido práctico. Son simbólicas, comunican ideas y suelen mostrar destreza motórica, belleza y creatividad. Si te das cuenta, son características que indican altas capacidades intelectuales. Vamos a ver si lo que hacían nuestros antepasados son o no creaciones artísticas. Empezamos con las primeras obras realizadas por Homo sapiens moderno, creaciones que tienen como máximo una antigüedad de 40.000 años. No creo que nadie tenga la menor duda de qué es arte esto que se ve en las cuevas de Altamira, España. El contorno del animal se adapta al abombamiento del techo en el que está pintado. Es fácil imaginarse cómo el artista, en un acto creativo, se inspira en las irregularidades para así dar volumen a su figura. Ejecutando con destreza esta bella representación de un animal que no era la principal fuente de alimento de su grupo, un animal que tenía un simbolismo especial para el clan. En el cerro de Chiribiquete, Colombia, se reflejan escenas de caza, baile y lo que parecen rituales. No hay herramientas ni otro tipo de indicadores de que fuera un lugar en el que habitaran, lo que lleva a pensar que su uso sería artístico, quizás sagrado. Esta pequeña figura bellamente trabajada es la Venus de Lespiug, encontrada en Francia. Sus pechos y el resto de los caracteres sexuales secundarios están exagerados, mientras que la cara apenas está esbozada. No parece ser la representación de una persona, no importa su cara. Es una abstracción, una representación de la idea de fertilidad. Eran conscientes de que la figura abstracta ayuda a concentrarse mejor en un concepto concreto. Todo esto es arte, cumple todas las características que definimos al principio. Pero ¿cuál es su significado biológico? ¿Por qué en la evolución se han seleccionado individuos con una tendencia a crear y disfrutar con el arte? Lo explico resumidamente. En una población los individuos tienen distintas combinaciones de ADN. El ADN es la molécula donde están las instrucciones para hacer un ser vivo. Imagina que en el grupo aparecen individuos con combinaciones de ADN que predisponen para crear y disfrutar con el arte. Hay que tener en cuenta que los recursos son limitados y que no todos los individuos que nacen sobreviven y se reproducen. Entonces, si los y las artistas son vistos como más atractivos, tendrán más probabilidades de tener sexo, serán seleccionados sexualmente. Él o la que los elija estará seleccionando a individuos con combinaciones de ADN que generan destreza motórica, planificación y capacidad simbólica. Estarán utilizando el arte como un indicador de buena genética y como es un indicador que funciona, tendrán muchos hijos. Y como es heredable, está en el ADN, entre esos hijos habrá más individuos predispuestos para el arte y para ser atraídos por los artistas. Si se repite y repite el proceso, el amor por el arte terminará extendiéndose por toda la población. ¿Y cómo se eligen los indicadores de buena genética? No se sabe a priori. Es la consecuencia de tener una población variada y dejar que sobre ella actúe la selección sexual. Vemos qué pasa cuando se utiliza como indicador de buena genética algo que no lo es.
Empezamos con una población diversa, en la que surgen individuos con ADNs que les dan una coloración amarilla, incluso en el blanco de los ojos. Seguimos estando en un entorno en el que no hay recursos para todos. Si los que tienen coloraciones amarillas son atractivos, tendrán más relaciones sexuales, selección sexual, pero él o la que los eligiera estaría seleccionando combinaciones de ADN que indican ictericia, problemas hepáticos. El color de piel amarillo no es un indicador de buena genética, por lo que de estas relaciones sexuales es poco probable que salgan hijos que lleguen a reproducirse, y no se heredará esta predisposición. La siguiente generación tendrá menos individuos con combinaciones de ADN que les confieran piel amarilla o atracción por personas con esa coloración. Si se repite y repite el proceso, ambas características tenderán a desaparecer en la población. ¿Se entiende, no? Variabilidad de características creadas al azar y selección de las características que permiten sobrevivir y reproducirse en ese entorno. Una cosa, cuando digo que las bases del arte están en determinadas secuencias de ADN, no estoy diciendo que estén exclusivamente ahí, que solo sea genético. Es también cultural. Y la parte cultural es importantísima en seres con nuestro cerebro. De hecho, somos capaces de crear arte que tenga sentido práctico, que no sea bello, que no requiera destreza motora y quizás que ni siquiera sea creativo. Eso sí, tiene que ser simbólico, tiene que transmitir ideas. Hemos dado un salto gigante y para nosotros el arte no solo es una forma de resultar atractivos, es una forma de comunicar. Pero dejamos el arte actual para volver a las raíces. ¿Realizaban los Homo sapiens arcaicos obras de arte? Los ejemplos de los que vamos a hablar tienen una antigüedad máxima de 100.000 años. Antes de pintar cuevas, nos pintábamos a nosotros mismos. En la cueva Blombos, en Sudáfrica, se encontraron unas conchas en las que había una mezcla de ocre, un pigmento mineral, hueso triturado y carbón. Junto a ellas una piedra redonda con marcas que nos dicen que fue usada para machacar y mezclar los pigmentos. Es un kit de belleza. El hecho de que no se hayan encontrado paredes pintadas parece indicar que la usaron para pintar sus cuerpos. ¿Y qué razones llevaron a esos humanos arcaicos a pintarse? Pues probablemente sean las mismas por las que lo hacemos ahora, fundamentalmente para ser más atractivos. Estos son los Wadabi, una tribu de Níger. Una vez al año los hombres se pintan y acicalan para celebrar un concurso de belleza. También bailan y muestran todo tipo de habilidades con gestos y movimientos de ojos. Los jueces son las mujeres y el evento se utiliza para que las mujeres elijan una pareja con la que tener sexo. Interesante. Nuestro amor por la belleza nos llevó también a decorar los objetos que utilizábamos. En Sudáfrica, en el abrigo Diepkloof, se han encontrado fragmentos de huevos de avestruz grabados con motivos geométricos. Se piensa que los huevos podrían haber sido usados para almacenar agua, de la misma manera que hacen los Kalahari actuales. No se cree que sean garabatos marcados sin intención. Hacer las incisiones requiere habilidad, planificación, y se usan diseños básicos que se repiten con variaciones. Parece claro que querían hacer los objetos más bellos y con ello más atractivo al poseedor del objeto. ¿Son estos ejemplos arte? Yo creo que sí. Son intencionados, requieren habilidad, creatividad, potencian la belleza y son expresiones simbólicas. ¿Y cuál es su significado biológico? Pues decoras tu cuerpo y tus objetos para aumentar tu atractivo personal e indirectamente estás demostrando inteligencia y buena genética. Ahora bien, indirectamente. Cuando una mujer Wadabi está eligiendo al hombre, no piensa en sus genes. Tampoco piensa en su inteligencia. Ellas siguen un instinto básico impreso en su ADN. Es un acto inconsciente.
del mismo tipo que cuando mis alumnos adolescentes se sienten atraídos por mujeres con pechos grandes y caderas anchas. Son características que favorecen la reproducción, pero ellos no tienen la menor intención de tener hijos. Vamos con las obras hechas por Homo neanderthalensis. Aunque los traigamos después de Sapiens, deberían ir en paralelo con Sapiens arcaicos. Tenemos pinturas neandertales en 3 cuevas españolas. Tiene una antigüedad de 65.000 años. En la cueva de Maltravieso, Cáceres, hay dibujadas manos en negativo, un motivo muy común en el arte rupestre de Sapiens que requiere de cierta destreza para soplar el pigmento. Manchas rojas y las huellas de 3 deditos formando una composición geométrica fueron dejadas por un niño neandertal en la cueva de Ardales, Málaga, y un signo escaleriforme que parece tener sentido simbólico se encontró en la cueva de la Pasiega, Cantabria. Si hay pinturas murales, había pigmentos. Los más antiguos son de 115.000 años. También se han encontrado en España, en la cueva de los Aviones. Se presume que los utilizaron para pintarse a sí mismos. En una cueva cercana, Antón, se encontró esta concha decorada con pigmentación. La creación del pigmento exige conocer el entorno y saber dónde están los materiales adecuados, dominar el proceso de mezclado y planificar lo que se quiere hacer. También en España, y es que somos tremendamente afortunados en restos de antiguos humanos, se ha encontrado en la cueva descubierta cráneos de grandes animales, bisontes, toros salvajes, ciervos y rinocerontes. Prácticamente no hay más que cráneos, los dientes y las mandíbulas fueron arrancados y son todos animales con cuernos. Parece una sala de trofeos, con probable intención ceremonial. ¿Es esto arte? Pues sí. Pintar cuevas, pintarse a sí mismo y exhibir trofeos son formas artísticas. ¿Y cuál es su significado biológico? Pues el mismo que el de Sapiens. El ser capaz de hacer estas representaciones es indicador de destreza e inteligencia, de buena genética en definitiva. Vamos con los humanos que vivieron en Atapuerca, España, hace más de 400.000 años. Antes los llamaron Homo heidelbergensis, ahora se habla de preneandertal. Uno de estos individuos creó Excalibur, un bifaz, una piedra con forma de lágrima tallada por las 2 caras. Excalibur está hecho de cuarcita rojiza, una roca escasa en la zona, que cuando se moja adquiere un rojo intenso. Fue encontrado en la cima de los Huesos, yacimiento en el que se hallaron además los restos de 30 individuos y como única herramienta lítica Excalibur. Ha habido mucho debate sobre la forma en que estos fósiles humanos llegaron a depositarse allí, pero el equipo de Atapuerca siempre ha defendido que era un enterramiento intencionado y que también, intencionadamente, depositaron a Excalibur con una de estas personas. Si esto es así, es bestial. Un hominino que no es sapiens ni neandertal se ocupaba por los suyos incluso después de muertos. En su imaginación, de alguna forma, continuarían vivos. Enterrar a uno de ellos con Excalibur implica simbolismo y, por tanto, arte. Por su significado biológico, pues selección sexual del creador de un artefacto que requirió habilidad, planificación y probablemente pensamiento simbólico, indicadores de grandes capacidades intelectuales y por tanto de buena genética. Homo heidelbergensis no fue el inventor del bifaz, lo fue su antepasado, Homo erectus, también llamado ergaster. Erectus ha sido la especie más exitosa en el linaje humano. Ha estado en el planeta durante casi 2 millones de años. En ese tiempo varió mucho. Es por eso que realizó obras con un nivel muy diferente de simbolismo. La figura tallada más antigua que se conoce es la Venus de Berecat Ram, en Israel. Su antigüedad está entre 250.000 y 800.000 años. Es una figura pequeña que se podía llevar como tótem.
Se piensa que empezaron partiendo de una roca que recordaba al cuerpo de una mujer y que la tallaron creando surcos alrededor del cuello y los brazos. Posiblemente fuera utilizada como símbolo de fertilidad. Homo erectus llegó hasta Indonesia y allí, hace unos 500.000 años, grabó marcas geométricas en una concha. Son incisiones precisas e intencionadas. No sabemos si estos signos eran símbolos, tenían significado, o si eran simples decoraciones. Esto último también es un indicador de capacidad intelectual alta, porque implica sentido estético. Desde que surgió, Homo erectus tallaba bifaces, y una vez que apareció el bifaz, su diseño no cambió. Compara este de Olduvai con 1,8 millones de años y este de Alemania de 150.000. Son bastante similares. ¿Y qué se deduce de que hayan variado tan poco? Pues concuerda con un acto innato, preprogramado en los genes, más que con un acto creativo y personal. Curiosamente, muchos bifaces fueron enterrados sin ser usados, no muestran marcas de desgaste. ¿Por qué los hicieron si no los iban a utilizar? Más preguntas. ¿Hace Homo erectus arte? Pues la Venus, las conchas marcadas y el hecho de que usara pigmentos parecen atestiguar que sí. Proviene de erectus modernos que vivieron hace menos de 500.000 de años y que posiblemente fueron los primeros creadores de arte. En cuanto a los bifaces, hay más controversia. Por un lado, es un objeto elegante, simétrico, requiere habilidad motórica, planificación. Por otro lado, no hay mucha creatividad, su posible sentido simbólico es dudoso. Y cuanto más peso tenga la parte innata de este comportamiento, menos espacio deja para la intencionalidad, para la decisión personal. No sé qué decir, protoarte quizás. Sea arte o protoarte, entiendo que tener uno de estos bifaces podía haber hecho más atractivo y otorgado una ventaja reproductiva a sus poseedores. Sea o no un objeto simbólico, requiere una capacidad intelectual alta. Otro paso más allá. Hace unos 3 millones de años, un Australopithecus llevó este canto a su cueva. El canto de Makapansgat es una piedra no manufacturada, ha sido tallada por la naturaleza. ¿Y a qué os recuerda? A una cara. No sabemos si el Australopithecus, al verla, reconoció en ella el símbolo de una cara y por eso se la llevó a su cueva, o simplemente se sintió atraído por una piedra rara. No es arte, porque no ha sido creada, ha surgido así en la naturaleza, pero puede ser un indicador de que el Australopithecus tenía pensamiento simbólico, o por lo menos cierto sentido estético. En cuanto al significado biológico, tenemos que tener en cuenta que esta acción ha sido muy puntual, no forma parte del comportamiento típico de Australopithecus. Podemos especular que poseer este objeto le hiciera más atractivo para sus congéneres y que de esa manera se seleccionaran sexualmente los individuos capaces de ver más allá de los objetos o de encontrar belleza en ellos. Estarían eligiendo como pareja a individuos con mayor capacidad intelectual y por tanto mayor probabilidad de supervivencia. Seguimos alejándonos y vamos a nuestros primos, los chimpancés. Yuli es una chimpancé de la Reserva Natural de Chinfushi, Zambia. En 2010 se detectó que Yuli llevaba siempre una brizna de hierba en su oreja. Cuando la brizna caía, se la volvía a colocar. ¿Por qué lo hizo? ¿Quería embellecerse? No sabemos. El caso es que después, miembros de su grupo empezaron a imitar esta costumbre suya. ¿Es arte? No creo. Pero es intencionado, no tiene sentido práctico y podría implicar que Yuli es consciente de sí misma. ¿Están aquí las raíces del arte? Quizás. Como indicador biológico sí me vale. Este tipo de acciones muestran una capacidad intelectual mayor
y por tanto buena genética. Un salto mayor y pasamos de los mamíferos al pez globo de motas blancas. Le estás viendo esculpir surcos en la arena para dibujar un disco de casi 2 metros. Utiliza este grabado para atraer a las hembras. Cuando termina, lo adorna con conchas. Ha conseguido atraer a esta hembra, ha tenido éxito. Ahora la pareja expulsa a la vez óvulos y espermatozoides. Tiene lugar la fecundación y en un tiempo nacerán sus hijitos. Aunque hacerlo es laborioso, exige destreza y nos puede resultar bello, esto no es arte. No hay intención consciente, es un acto instintivo. Tanto en las sombras creadas por humanos como en las de este pez globo hay una parte de comportamiento impresa en los genes y otra parte aprendida. Se entiende bien con el ejemplo de los cantos de las aves. Un pájaro criado en aislamiento total canta el canto de su especie, luego es innato, pero es un canto pobre si lo comparas con el de sus congéneres que se han criado oyendo a otros. La diferencia es que en nosotros, los sapiens, la parte innata es muy pequeña, mientras que en el pez ocurre lo contrario. Tiene tan poco de propio y personal que no creo que debamos llamarlo arte. Lo que sí tiene es el mismo significado biológico que en nosotros. La hembra selecciona al pie que más simétricos, complicados y perfectos nidos produce, porque indirectamente selecciona a peces grandes, saludables, que tienen buenos genes. Recapitulamos utilizando este árbol en el que las distintas especies se sitúan más alejadas de nosotros cuanto más distancia evolutiva haya. La línea del tiempo, que no está dibujada a escala, está en millones de años. Tuvimos un antepasado común con el pez globo hará unos 400 millones de años. No hacía arte, pero probablemente atraía a la pareja reproductora mostrando determinados elementos de su cuerpo, por ejemplo, escamas con una coloración llamativa, o con comportamientos como danzas. Estas acciones, que no tienen una utilidad práctica inmediata y que consideramos bellas, son indicadores de buena salud, por consiguiente de buena genética, y fueron seleccionadas por la selección sexual. Probablemente el antepasado común que tuvimos con el chimpancé hace unos 7 millones de años tampoco creaba arte, pero tenía cierta capacidad de embellecer su cuerpo con elementos ajenos a él. Los individuos más exitosos en esta tarea eran elegidos como parejas porque indicaban una capacidad intelectual superior. Australopithecus es un antepasado nuestro. No realizaba representaciones artísticas, pero ¿podía reconocerlas? No se sabe. Si algunos individuos hubieran sido capaces de ello, probablemente les habría dado una ventaja a la hora de encontrar pareja. Los bifaces de los primeros Homo erectus parecen ser simplemente herramientas, pero hacerlas requiere habilidad y planificación. El poseedor de un hermoso bifaz sería seleccionado sexualmente por poseer un indicador de buenos genes. Si atribuimos pensamiento simbólico a los erectus modernos, heidelbergensis, neandertal y los primeros sapiens, todas sus creaciones son arte. La realización de estas obras sería un indicador de altas capacidades intelectuales y motóricas. Los individuos que los encontraran atractivos estarían eligiendo parejas con buenas combinaciones de genes. Estaría funcionando la selección sexual. Ahora, no sé si se puede aplicar todo esto a los seres humanos actuales. Hemos dado un salto tan bestial que el ser capaz de realizar arte no tiene por qué ser un indicador de buena genética. Eso es todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido. Muchas gracias.